Hola a todos, soy José García de los servicios profesionales de Danisoft y vamos a ver brevemente las herramientas que nos proporciona RStudio para trabajar con bases de datos como MongoDB que últimamente ha tenido o está teniendo un éxito importante para trabajo en Big Data con grandes cantidades de datos. En esta pequeña demo vamos a ver cómo hacer ingeniería inversa de una base de datos de MongoDB, cómo trabajar con el editor de colecciones sobre los elementos de MongoDB, cómo sincronizar o tener el modelo lógico y el modelo físico para poder tener la base de datos en producción o en desarrollo, la base de datos real sincronizada con la que estamos trabajando en modelado, y cómo crear el código JSON desde nuestro modelo para poner en producción nuestra base de datos. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es crear unos registros en la base de datos en MongoDB. Tenemos este código en el que vemos que vamos a insertar en tabla stock tres elementos. Todos ellos tienen ítem, todos tienen detalle. Dentro de detalle hay versión y fabricante, stock, dentro de ellos hay edición, cantidad, y en este en concreto hay media. En otros, en los demás no tenemos media. En este vamos a insertar un par de elementos dentro de stock y tenemos categoría en todos, pero modelado solo en este. Bueno, copiamos todo y nos vamos a MongoDB e insertamos. Bueno, ya hemos insertado estos elementos en nuestra tabla stock. Vamos a hacer ahora ingeniería inversa con RStudio sobre MongoDB. Lo primero, tenemos conectividad nativa. En esta versión, ya en la anterior podíamos trabajar con MongoDB, ahora se ha mejorado la conectividad nativa y podemos trabajar directamente con bases de datos de MongoDB. Dentro del data source vamos a meter el nombre de nuestra máquina, que es, sí, correcto, ¿vale? Podemos ir a las opciones avanzadas. Dentro de las opciones avanzadas tenemos el tipo de autenticación que podemos utilizar. MongoDB-CR es la forma regular de autenticación en MongoDB. Kerberos pues es para un tipo Kerberos, y el certificado X509 es otra opción de certificado, ¿vale? Vía este tipo de certificados con ficheros PEM hacer la autenticación. Podemos usar SSL o no, podemos meter el timeout, el tiempo de espera. Bueno, podemos ir configurando usuarios, etcétera, ¿vale? En principio con esto tendríamos suficiente. Vamos a decirle que queremos coger las colecciones. Tenemos la local que crea por defecto y tabla stock que acabamos de crear. Vamos a coger tabla stock solamente y no le vamos a pedir que infiera dominios ni nada parecido. Y bueno, con esto tenemos aquí nuestro tabla stock MongoDB 2.4. Y ya tenemos aquí creado nuestro modelo. Fijaros que nos ha creado tanto el modelo lógico como
el modelo físico. ¿De acuerdo? Fijaros también que dentro del modelo físico nos incorpora dos tipos de elemento que son nuevos. Este objeto, que lo tenemos aquí arriba, corresponde a las colecciones de las bases de datos MongoDB. Y estos objetos corresponden a los objetos anidados dentro de la colección. Como sabéis, MongoDB es una base de datos no estructurada y, por tanto, un elemento puede tener unas características en un momento dado y otras diferentes en otro elemento igual. Son documentos, es una base de datos documental y funciona de forma un poco diferente. Para poder responder a graficar esta forma diferente, veis que aquí se han creado un tipo, además de estos elementos diferentes de colección y de objeto anidado, tenemos un tipo de relación que es nueva, que es la que estamos utilizando, que es las relaciones de contenedores. ¿De acuerdo? Esto básicamente corresponde a lo que estábamos proponiendo, y es, tenemos un tabla stock, ¿de acuerdo? Tenemos un elemento ítem que siempre tiene un solo elemento, y aquí está. Tenemos un elemento detalle que a su vez tiene versión y fabricante, y aquí lo tenemos. Stock con edición, arquitectura y edición, cantidad y media, y aquí lo tenemos. En algunos casos hay media, en otros no. Y luego tenemos los elementos categoría y modelado, que solo tienen un elemento. Por tanto, estos tenemos elementos anidados dentro de la tabla. Y para este tipo de relación, Data Architect nos crea este nuevo tipo de enlace para que llama relaciones contenidas o en contenedores para graficar y para modelar este tipo. Por ejemplo, si nosotros incluyéramos ahora un nuevo objeto que fuera, por ejemplo, gestor de producto, por decir algo, manager production o algo así, o más sencillo, jefe producto, y pondríamos aquí, por ejemplo, nombre y tenemos también un elemento interesante que nos proporciona Architect, que es este editor de objetos anidados. El editor de colecciones es muy cómodo, es como ya venimos acostumbrados a trabajar en RStudio, una especie de asistente donde es muy fácil trabajar. Aquí podríamos añadir, pues, por ejemplo, otro nuevo campo, darle dominios, incluir tipos de campo, bueno, crear todas las características de ese campo, y este editor de colecciones nos permite trabajar muy a gusto, muy, no sé cómo queráis decir, con graficar de forma muy sencilla nuestros elementos en la base de datos. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, email, por ejemplo, que va a ser de tipo string. Aquí podríamos cambiar el tipo de campo que vamos a utilizar, etcétera. Lo añadimos, ok, bien. Ahora es con este tipo de relación
que vamos a relacionar este nuevo elemento anidado con la tabla stock. Por último, desde el modelo físico, que como veis nos creó desde un principio al hacer la ingeniería inversa, nosotros ahora podemos generar la base de datos. Es muy sencillo, tenemos como siempre asistentes, vamos a generar simplemente el script file, no vamos a generar los múltiples objetos, el lugar a donde iría. ¿Qué vamos a incluir? Si tuviéramos muchas tablas, pues podríamos elegir qué tablas queremos pasar. Y fijaros que aquí tenemos una previsualización del código JSON que nos va a crear. Acordaros que metimos el elemento jefe de producto que tenía nombre y email. Ahí nos ha creado en nuestro código JSON no solo eso, obviamente, sino todo el resto. Pues siempre en MongoDB pues, sabéis que se crea el id por defecto, la categoría, el detalle, dentro de detalle fabricante versión, ítem modelado, stock, dentro de stock edición media y cantidad, y jefe de producto dentro nombre y email. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, el trabajar con bases de datos de MongoDB desde RStudio Data Architect se convierte en una tarea mucho más sencilla, donde además de trabajar con las ayudas típicas de línea de comandos y los comandos en el CMD, podemos trabajar de forma gráfica teniendo nuestros modelos, pudiendo trabajar con editores muy potentes que nos permiten definir al detalle todas las reglas, cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar de forma gráfica, y tener sincronizado mediante ingeniería directa e ingeniería inversa el modelo lógico y el modelo físico de nuestra base de datos en MongoDB.